Si tiene copia de la palabra de Dios, sabe dónde estamos. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 18. Una cordial bienvenida, como siempre decimos, a cada uno de ustedes que por la gracia de Dios y la soberanía de Dios, la providencia de Dios, nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. En la noche de hoy, pues, no estamos en la iglesia, estamos en la sala de mi humilde hogar y pues hermano Willy nos está ayudando en el proceso de la producción y estamos bien agradecidos a Dios por eso. Lo que hacemos en la noche de hoy es que vamos a continuar, quizás en la noche de hoy terminemos esta lección dentro del ciclo de Matete que hemos titulado Jesús es mi Rey Soberano. En este ciclo lo que hemos estado haciendo es que hemos estado considerando el impacto de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Esta lección, que es la tercera parte de esta lección, basada, como ya dije, en el primer capítulo de Santiago, se titula Pruebas, Fe, Perseverancia y la soberanía de Dios. Hace un segundo estaba sentado aquí al lado derecho mío en una silla alrededor de la mesa del comedor y mientras oraba abrí mi Biblia y me encontré con algo que siempre está en mi Biblia y es un escrito que mi amada esposa Rosa hizo en julio 29 del 2011 y pues lo leí, me dio mucho ánimo, me levantó el ánimo, el espíritu, me llenó de gozo y creo que es prudente pues leerlo a manera de introducción porque tiene mucho que ver con lo que estaremos hablando en la noche de hoy. Rosa escribió de esta forma: Gracias, Padre, por estos vientos y tormentas que ejercitan mi fe. Yo sé que estoy en las mejores manos del mundo y que tú sabes cuánto yo puedo soportar. Lo único que te pido es que me des las fuerzas necesarias y el carácter necesario para siempre continuar hacia adelante agarrada de tu mano. Yo sé que en este camino no estoy sola, pues Jesús está a mi lado, mi amigo fiel que no me dejará en tempestad o en calma. Mi Jesús siempre conmigo está. Glorioso y maravilloso saber que puedo contar contigo siempre y que nunca me vas a fallar, pues no se trata de mí, escribió Rosa, se trata de ti, mi Señor. Te amo, Cristo Jesús. Ven pronto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza de hoy, la que llevamos 3 miércoles considerando, se puede resumir de la siguiente forma: las pruebas, las tentaciones son inevitables en la vida de todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y Dios, el Dios que nos salvó en su plan soberano, quiere utilizar ambas cosas, quiere utilizar las pruebas, quiere utilizar las tentaciones para profundizar nuestra fe. Son muchas las cosas que podemos decir sobre este particular. Una de ellas es que las pruebas, la adversidad, la aflicción, las dificultades, en gran medida lo que hacen es proveer una plataforma desde donde el Dios soberano, el Dios que reina sobre todas las cosas, puede desplegar su poder. Dijimos la vez pasada que cuando nuestra fe es purificada a través de la tribulación, a través de la adversidad, por medio de estas pruebas, cuando la obra de Dios es completada en nosotros, los que hemos respondido correctamente a esa prueba, somos capaces de llegar a un punto donde, por medio de la gracia de Dios, podemos sufrir sin quejarnos, podemos ser abandonados por otros sin la necesidad de nosotros
reciprocar ese abandono, nosotros abandonar a otros, y somos capaces de dar sin recibir. Así que hagamos una lectura breve de los primeros versículos de este capítulo número 1 de Santiago, y luego entonces procedamos a continuar con la aplicación que comenzamos la vez pasada. Ahí en el versículo número 2, Santiago comienza diciendo: hermanos míos, y como ya hemos dicho tantas veces, está haciendo referencia a verdaderos creyentes. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, y ese gozaos profundamente, insistimos en que es un mandato imperativo a que nosotros veamos las pruebas como algo que debe provocar en nosotros sumo gozo. Es un mandato a que veamos las pruebas con sumo gozo, y la razón por la cual es un mandato imperativo, perdonando la redundancia, es porque el gozo en medio de las pruebas no es natural en la vida del ser humano. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas. Las pruebas no solamente son posibles, sino que son inevitables. Por lo tanto, debemos esperarlas. Prueba es adversidad, aflicción, dificultad. Y cuando habla de diversidad, como ya dijimos, comunica el hecho de que estas pruebas van a venir en distintas formas, distintos tipos, matices, distinta intensidad. La razón por la cual podemos gozarnos profundamente en diversas pruebas, versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, teniendo conocimiento pleno, algo que va mucho más allá de información que puedo recibir de cualquier persona o de una institución. Es el conocimiento que emana de la experiencia propia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se refiere a una característica de fortaleza interna que aumenta, interesante, cuando se soporta la prueba con confianza. Se refiere al perfeccionamiento del carácter del cristiano. Cuando dice produce paciencia, muchas veces se traduce produce carácter probado. Versículo 4. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dijimos y volvemos a repetir, porque es sumamente importante, que Dios no puede hacer su obra completa en la vida del creyente y por medio de nosotros, a menos que nosotros seamos dóciles y a menos que nosotros lleguemos a un punto que a través de la renovación de nuestro entendimiento y por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, lleguemos a aprender a regocijarnos en medio de las pruebas. No es hasta que usted y yo llegamos a ese punto de docilidad, no es hasta que usted y yo aprendemos a regocijarnos en medio de las pruebas, que ese carácter probado no se va a manifestar en su plenitud en la vida del creyente. Continúa diciendo: pero tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Está hablando de madurez espiritual. Cabales quiere decir completo, entero, plenitud, sin que os falte cosa alguna. Y nos habla del hecho de que no vamos a carecer de nada que sea espiritualmente importante y que tenga valor para nosotros. Versículos 5 y 6 son los, hasta ahí vamos a llegar, posiblemente el 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y da sin reproche, y le será dada. Cuando dice pídala a Dios, no es un consejo, no es una exhortación personal, es una orden divina, es un mandato a clamar al Señor. Pídala al Señor, el Dios al cual le estamos pidiendo, da a todos abundancia. Todos son los hijos de Dios, no a todo el mundo, es aquellos que son ya parte de la familia de Dios, los que son verdaderamente cristianos, los que han nacido de nuevo, los que son una nueva criatura, creados en Cristo para buenas obras, como dice la Escritura, salvos por gracia por medio de la fe. Pídale a Dios, el cual da a todos los que encajan en esa descripción que acabo de hacer, abundantemente. Dios da de todo corazón, Dios da con sinceridad, Dios da
incondicionalmente, Dios da sin regateos y sin reproche. Y volvemos a repetir que sin reproche nos recuerda el hecho de que Dios no en ninguna forma, cuando le pedimos sabiduría, no se toma ninguna iniciativa para recordarnos lo indignos que nosotros somos de recibir la sabiduría de Dios. Y Dios da sin reproche, Dios da sin titubeo, Dios da sin reservas de ninguna clase, y le será dada, y le será dada con gran abundancia. Versículos 6 y 7 y 8, importantes, dice: pero pida con fe, no dudando nada. En otras palabras, que esa petición, ese clamar a Dios para que me dé sabiduría, que me dé un nivel de entendimiento importante, especial, para poder enfrentar esta adversidad que estoy atravesando, esta diversa prueba que ya mencionamos hace un momento. Esa petición necesita estar respaldada por una confianza verdadera, right? En el carácter de Dios, en el propósito de Dios y en las promesas de Dios, y sobre todo en la soberanía de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y como ya dijimos, cuando no hay confianza en Dios, cuando el ser humano es gobernado por la duda, ¿verdad? Pues el único rumbo para el ser humano ir es, como ya dijimos, de mal en peor. Versículo 7. No piense pues que en tal haga, que pida dudando de esa forma, sin que esa petición esté respaldada por una confianza verdadera en el carácter, propósito, promesas y soberanía de Dios. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es una persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿por qué no recibirá nada? Simplemente porque Dios detesta a las personas que se mantienen claudicando entre dos caminos. Y hablamos mucho en la primera, hace 2 semanas atrás, sobre este particular, como los cristianos falsos de la Odisea, a quienes Dios dice que le provocan náusea, ¿verdad? Así que no pienses pues quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Versículo 11 dice: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosura y su apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando ya ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Porque y que dice entonces el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia pasión, es atraído y seducido. Versículos 15, 16, 17 y 18, esto es lo que dicen. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis, no se equivoquen, no se desvíen, no cometan el error de culpar a Dios y no a ustedes mismos. Y después dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, proviene de la generosidad divina de Dios, que siempre es adecuada, que siempre es completa y que siempre es beneficiosa, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Eso implica que Dios nunca cambia, que Dios es inmutable. Y el versículo 18, que es la culminación de esta porción bíblica: el Dios todopoderoso, de su voluntad, de su soberana voluntad, que de paso es la fuente de la vida eterna, nos hizo nacer, el acto divino de la regeneración, o el nuevo nacimiento, si usted quiere, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que veamos ahí en las notas suyas, que usted pudo descargar las notas que estamos utilizando aquí en este estudio de Matete, ahí donde dice el rol de Dios y el rol del cristiano cuando se trata de pruebas y tentaciones.
¿Cómo es que la fe produce perseverancia? A manera de aplicación vamos a considerar la razón de las pruebas, la razón de las tentaciones, y vamos a ver cómo usted y yo podemos bregar, cómo podemos responder a estas pruebas y tentaciones desde una perspectiva bíblica. Son 3 puntos básicos. El primero de ellos, que ya mencionamos la vez pasada, es que Dios es soberano sobre todas nuestras pruebas. Y el principio es que todas las pruebas y dificultades en mi vida siempre están bajo el control de Dios. Y Dios utiliza estas pruebas para realizar su propósito. Versículo 2 que dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Un pasaje que choca abiertamente contra las teologías de prosperidad y superfe que imperan en el día de hoy en el cristianismo cultural de estos días. Y la realidad es que la mayor parte de nosotros desearíamos, y vamos a ser honestos, que ese pasaje no esté en la palabra de Dios. Gozaos profundamente cuando estéis en medio de toda clase de prueba. ¿Por qué desearíamos que no estuviera en la escritura ese pasaje bíblico? Porque este pasaje bíblico en esencia es un mandamiento que nos empuja a cambiar nuestra forma de percibir los distintos tipos de pruebas, distintos tipos de dificultades que usted y yo enfrentamos en nuestra vida. La vez pasada, a manera de aplicación, hicimos esta pregunta: ¿estará Santiago hablando en serio cuando Santiago dice, gózate profundamente cuando te encuentres en cualquier clase de prueba? La respuesta que dimos a esa pregunta hipotética es que las pruebas en sí mismas no son en ninguna forma razón de puro gozo, pero sí lo son cuando están bajo la autoridad soberana de Dios y son, escuche, utilizadas para realizar el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el propósito que estas pruebas realizan? Los versículos del 3 al 12, como ya dijimos la vez pasada, nos permiten ver una serie de cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de las pruebas. Así que ahí en las notas suyas, fíjese donde dice el rol de Dios, el rol del cristiano cuando se trata de pruebas y tentaciones. Primeramente, la prueba de nuestra fe produce, ya esto lo dijimos la vez pasada, que aprendamos a crecer a su semejanza. En el versículo 4 dice, pero tengo la paciencia sobra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, maduros y completos. Y dijimos esto, la vida eterna, en la vida eterna que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hemos recibido vida eterna, el regalo de Dios es vida eterna que comienza en el momento de nuestra salvación. No es algo que comienza luego que usted y yo fallecemos físicamente, sino comienza en el momento que tenemos la regeneración, el nuevo nacimiento. La meta en la vida eterna, la meta de Dios para nuestra vida es que usted y yo maduremos y que usted y yo crezcamos a la semejanza de Él. Dijimos entonces que usted y yo enfrentamos un problema cuando usted y yo, perdona la redundancia, nos enfrentamos a las pruebas y la meta de Dios es que usted y yo maduremos y crezcamos a la semejanza de Él. La meta de Dios de hacernos a su semejanza no es nuestra meta. Ahí tenemos problemas. Cuando yo me enfrento al coronavirus, a todas las complicaciones, a todas las restricciones, a todo el aislamiento al cual hemos sido empujados a tener, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando yo me enfrento a esas pruebas y la meta de Dios de hacerme a su semejanza no es mi meta, entonces la cosa se complica para mí. Y la realidad es que cuando usted y yo pasamos por pruebas sean las que sean, y sobre todo pruebas como esta, nuestra meta nuevamente es que la situación cambie. Nuestra meta es salir lo más rápido posible de esto, salir lo más rápido de la cuarentena, regresar lo más pronto posible a lo que se llama normal, ¿verdad? Eso es lo que el ser humano, incluyéndolo a usted y a mí, pues es nuestra primera tendencia. Ahora, cuando esa es nuestra meta, cambiar la situación, salir lo más pronto posible de esta circunstancia que estoy pasando, cuando esa es mi meta, el resultado no es gozo, el resultado es frustración, el resultado es ansiedad, el resultado es una preocupación interminable. Escuche, pero cuando nuestra meta, independientemente de la circunstancia que sea,
es crecer en el conocimiento, alabado Cristo, y ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo, sabemos entonces que la meta de Dios se va a realizar en nuestra vida. Y ahí es donde radica la fuente de nuestro gozo. Ahí es cuando usted y yo podemos gozarnos profundamente. Eso es lo que nos capacita, alabado sea el nombre del Señor, para poder gozarnos profundamente, como se nos exhorta, como se nos manda en el versículo número 3, en medio de diversas pruebas, sean las que sean. Claro está. ¿Okay? Eso no sucede de inmediato, ¿verdad? ¿Sabes? Eso es algo que es un proceso. Así que podemos pensar en la circunstancia que estamos pasando y la pregunta es, en esta circunstancia, en esta adversidad que estoy enfrentando, en este desafío que el coronavirus presenta a mi vida, ¿cuál es la meta mía en este momento? ¿Cuál es mi meta? El ser semejante a mi Señor Jesucristo, que Dios utilice todo esto para conformarme a la imagen de Jesucristo, o mi meta es que la situación cambie lo más pronto posible, salir lo más rápido posible de la casa, de la cuarentena, del aislamiento, de todo este sinnúmero de cosas. ¿Okay? Si mi meta nuevamente es el salir de esto lo más pronto posible, ¿verdad? Y arreglar esta circunstancia, que todo cambie, pues como ya dije la vez pasada, es posible que usted y yo podamos cambiar o que el gobierno pueda cambiar un poco las circunstancias que están pasando, pero una cosa sí sabemos es que una vez esta crisis termine, ya otra crisis viene de camino. La cosa cambiaría, escuche por favor, si usted y yo dijéramos, Señor, estoy pasando por estas circunstancias difíciles, pero por encima de todas las cosas yo quiero conocerte mejor y yo quiero ser transformado a tu semejanza. Así que la palabra de Dios enseña, escuche por favor, que podemos gozarnos profundamente en medio de toda clase de pruebas, escuche, cuando el conocimiento de Dios y cuando el ser transformado en la imagen de Jesucristo es la meta de nuestra vida. Sí podemos gozarnos profundamente cuando nos encontremos en diversas pruebas, en toda clase de pruebas, pero es si mi meta, si el deseo, la finalidad de mi vida es conocer, aumentar en mi conocimiento de Dios y crecer más y más a la semejanza de mi Rey, de mi Salvador, de mi Redentor, el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir que las cosas que en mi vida considero valiosas en el día de hoy, en su mayoría, no han sido el resultado de experiencias de comodidad, de experiencias de felicidad, de experiencias de éxito, resultaron de grandes y serias pruebas en mi vida. Así que Dios es soberano sobre todas mis pruebas. Dios, como ya dije, permite que esta prueba, la prueba de mi fe, produzca que yo aprenda a ser semejante a Él. Y segundo, que aprenda a confiar en su sabiduría. Versículo 5 dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, y hablamos un poquito sobre eso, cuando hablamos de sabiduría, pensamos en conocimiento, pensamos en perspectiva, pensamos en experiencia. Me explico. Cuando hablamos de sabiduría, ¿verdad? Cuando decimos conocimiento, pues muchos de nosotros, en la parte de el resumen de nuestra vida es que somos expertos tomando decisiones incorrectas y cuando hemos tomado decisiones incorrectas, la mayor parte de las veces lo que hemos dicho, yo tomé esta decisión incorrecta porque no tenía suficiente conocimiento. O en otras ocasiones decimos, ¿verdad? Pues si yo hubiese tenido una perspectiva distinta, no me hubiese comprometido con esto, no hubiese hecho tal cosa. Y también en muchas circunstancias cuando enfrentamos algo nuevo, dice, pues yo nunca he pasado por esto, yo no tengo experiencia por esto, sean cosas del diario vivir como ser padre, como ser esposo, o el tener que enfrentarme con cosas tan catastróficas como lo es la pandemia del coronavirus. Por otro lado, escuche que es importante, si usted y yo creemos en la palabra infalible de Dios, en la Sagrada Escritura, el Dios de la Escritura, no el Dios que muchos de nosotros no hemos creado en nuestra propia mente, el Dios bíblico, el Dios de la Biblia, tiene conocimiento de todo. El Dios de la Biblia tiene una perspectiva eterna.
El Dios de la Biblia tiene una experiencia infinita. ¿Cuál es el punto? Quizás alguno se pueda preguntar. El punto es que nuestra sabiduría, estamos hablando de que la prueba de nuestra fe produce que aprendamos a confiar en su sabiduría, en la sabiduría de Dios. El punto aquí es que nuestra sabiduría es limitada y la razón por la cual mi sabiduría es limitada es porque mi conocimiento, mi perspectiva y mi experiencia son limitados. Por otro lado, el Dios de la Biblia tiene conocimiento de todo, tiene una perspectiva eterna y tiene experiencia infinita. Y ese Dios me dice, que es lo que estamos insistiendo en el versículo 5, si a ti te falta sabiduría, Edwin Torres Romero, pídemela a mí y yo te la voy a dar sobreabundantemente. Y eso aplica a cualquiera que haya sido lavado por la sangre de Jesucristo, a cualquiera que haya tenido un nuevo nacimiento, a cualquiera que verdaderamente haya pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Como dije hace un momento, no quiere eso decir que inmediatamente que usted le pida a Dios sabiduría, que todo va a cambiar inmediatamente, todo se va a resolver. Eso no es lo que Dios nos está diciendo. Aquí lo que vemos es Dios diciéndonos que en medio de mis pruebas, al enfrentarme nuevamente con esta adversidad tan tremenda como la que estamos enfrentando, que yo puedo acercarme a Él, clamar a Él y jamás dudar de su bondad. Dios me dice, yo te voy a dar sabiduría, la sabiduría que necesitas, mientras estás pasando por esta situación difícil. No te voy a sacar de la situación difícil, sino que te voy a dar sabiduría mientras estás pasando por esta situación difícil. La vez pasada hicimos una aplicación que yo espero la hayamos entendido. Si no entendimos la vez pasada, quizás ahora, quizás la volvamos a entender. Ahora, tener una persona sabia en mi vida, sea mi papá, sea mi mamá, sea un pastor, una persona sabia que cada vez que toma una decisión por lo regular acierta, que cada vez que toma una decisión por lo regular está en lo correcto, es algo sumamente beneficioso para cualquier persona. Claro está. Pero escuche por favor porque hay unas muy buenas noticias. El Dios que nos salvó, el Dios que puso sus ojos santos, perfectos, justos sobre gente depravada, moralmente corrupta, que no lo estaba buscando a Él y por su gracia le da vida espiritual. Ese Dios que nos salvó siempre está en lo correcto, siempre ha estado en lo correcto, siempre estará en lo correcto y está con nosotros en medio de todas nuestras pruebas. Y el punto, caso de que no haya entendido, es que mientras pasamos por diversas pruebas, aprendemos, importante, a confiar en la sabiduría de Dios. Otra cosa que aprendemos al pasar por las pruebas de nuestra fe es que aprendemos a depender de los recursos de Dios. Versículos 9 y 11, esto dice, el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor recae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Subraye el hermano de humilde condición. También subraye el que es rico. Ahora, el punto aquí, ¿cuál es? El punto es que las pruebas en esta vida tienen, escucha, importante, la capacidad de nivelar las cosas, seamos ricos o seamos pobres. Santiago en esencia le está diciendo a los hermanos de pobre condición en medio de las pruebas lo siguiente: gloríense en la situación en que están, porque están aprendiendo a depender en Dios. Dios le va a abrir el entendimiento y se van a percatar de la posición tan privilegiada que ustedes tienen, el acceso que ustedes tienen a las promesas de Dios y el hecho de que ustedes son recipientes de toda clase de bendiciones de Dios. Gloríense en esa situación, hermanos, ustedes que económicamente son pobres. Santiago le dice a los hermanos que son ricos lo siguiente: tengan cuidado porque las pruebas revelan que tu seguridad no se encuentra en las cosas materiales que tienes. Muy importante. Y concluye diciendo, todas estas cosas materiales se marchitan y al menos
te dice, le recuerda al hermano rico, y a menos que tú dejes de depender de ellas, de estas cosas materiales, está hablando todavía del hombre rico, también tú te vas a marchitar con ellas. Ahora bien, cada uno de nosotros necesita que las pruebas que pasamos nos recuerden, muy importante, que no debemos depender de nadie. No debemos depender del gobierno, no debemos depender de nuestro negocio, no debemos depender de nuestras capacidades, que nosotros debemos depender de los recursos de Dios y que usted y yo no podemos enderezar nuestras pruebas, escucha, importante, con las cosas que usted y yo poseemos. Podemos enderezar las circunstancias de nuestra vida dependiendo y descansando en la provisión del Dios que es el dueño de todas las cosas y que soberanamente decidió poner sus ojos santos sobre personas pecadoras como usted y como yo. Así que las pruebas nos ayudan a aprender a depender de los recursos de Dios, también nos ayudan a que aprendamos a vivir para sus recompensas. Versículo 12, muy interesante. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Subrayen sus notas, por favor. Haya recibido la corona de vida. ¿Y qué es la corona de vida? Lo primero es, ¿qué no es? No es una corona de joyas como la que tienen los reyes. Es una corona de laureles. Escuche, es la corona que se le otorgaba a un atleta vencedor. Interesante, porque cuando dice corona de vida, no quiere decir que la corona fue construida con vida. También la Escritura nos habla de corona de gloria, corona de justicia. Ahora, la idea detrás, por ejemplo, de la corona de justicia es que recibiremos justicia. La idea detrás de la corona de gloria es que seremos, gloria a Dios, que seremos glorificados. Entonces, la idea detrás de esta corona de vida está el hecho de que al final de todas nuestras pruebas hay una vida eterna esperándonos, vida eterna en términos futuros y vida abundante, calidad de vida en el presente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la idea principal detrás de todo este estudio que estamos haciendo de este capítulo número 1 de Santiago, versículos del 2 al 18, la idea principal detrás de todo esto es que usted y yo lleguemos a un punto en nuestras vidas que podamos mirar nuestras pruebas, escuche, desde una perspectiva correcta, ¿right? De la perspectiva correcta que nos permite ver que este mundo, este Orlando en que vivimos, no es nuestro verdadero hogar. Así que la idea principal es que podamos también, perseverar en las pruebas mientras, escuche que es importante, aprendemos a crecer a la semejanza de Dios. La idea es que usted y yo aprendamos a perseverar en las pruebas y a gozarnos profundamente en las pruebas que sean, mientras usted y yo aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios. Fíjese si eso produce gozo o no produce gozo, el que yo me dé cuenta que estoy creciendo más y más a la semejanza de Dios. Claro que produce gozo en mi vida el que yo aprenda a confiar, no en mi sabiduría, sino la sabiduría de Dios que nunca falla, que siempre está en lo correcto. Claro que parece que produce gozo. Así que el punto nuevamente, la idea principal es que podamos perseverar en las pruebas mientras aprendemos también a depender de los recursos de Dios. Por eso Cristo dijo que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Uno de los dos tiene que ser la fuente de nuestro sostén. Las riquezas materiales, sea nuestro trabajo, sea el gobierno, sea mi familiar, sea mi esposo, sea mi esposa, sea quien sea, o el Dios Todopoderoso. Por eso es que luego Cristo nos habla y nos dice que nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto, que contrario a nosotros que somos imperfectos, sin embargo a nuestros hijos le damos las mejores cosas, cuanto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que necesitemos y nos está poniendo ahí que tenemos
que decidir, no podemos claudicar, no podemos decir, Dios es el Señor, Cristo es mi Señor, y al mismo tiempo estar dependiendo del el dinero que el gobierno me va a mandar o del el dinero que yo no me estoy ganando en este momento, de que ahora no tengo ningún ingreso y estoy todo desesperado, estoy todo rocheado, estoy todo estresado. Pero Jesucristo es el Señor. Eso es claudicar. Ese es el hombre de doble ánimo que Jesucristo, la Biblia dice en Santiago, que no espere recibir nada de Dios, porque está dudando de Dios. ¿Qué debemos hacer? Así que ¿qué debemos hacer? Debemos aprovechar nuestras pruebas. No desperdiciemos nuestras pruebas. ¿Qué puedo hacer para no desperdiciar mis pruebas? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, esto es lo que dice. Pero, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, esto podemos hacer, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con carácter probado, el carácter de Cristo, la carrera, la vida cristiana que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer poniendo nuestros ojos, nuestra mirada fija en el Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Pastor, el que me ha dicho que nada me faltará, el que me ha dicho que va a estar conmigo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él va a estar conmigo, el que me ha dicho que ciertamente la bondad de Dios, la misericordia de Dios van a estar detrás de mí todos los días de mi vida, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, experimentó la cruz, recibió el castigo nuestro y por medio de la fe en Él, ahora la justicia de Él no es imputada a nosotros, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra todopoderoso, ejerciendo autoridad plena en el trono de Dios. ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios, confiar en la soberanía de Dios. 1 Corintios 10:13, que dice que no me ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Hace 100 años la raza humana no esperaba una pandemia como el coronavirus, pero no es nada nuevo. Ha habido pandemias a través de la historia y antes de que Cristo venga, de seguro se van a experimentar otras, pero el punto que Pablo nos está diciendo aquí es que no me ha sobrevenido, no ha llegado ninguna a la vida mía que no sea humana. Pero ese no es el punto, eso no es lo que es importante. Esta es la perspectiva bíblica, alabado sea el Señor. Eso no es lo que es importante. La pandemia, la cantidad de personas, que no hay una vacuna, eso no es lo que es importante. Lo que es importante, según 1 Corintios 10:13, es que Dios es fiel. Pero fiel es Dios, que no me va a dejar ser probado más de lo que yo pueda resistir. Alabado Cristo, Él sabe lo que yo puedo resistir, no me va a dejar ser probado más de lo que yo pueda resistir, sino que también juntamente con la prueba, entienda pandemia, entienda coronavirus, proveerá la salida para que también podamos soportarla. Así que cuando se trata de pruebas, tenemos que entender que Dios es soberano sobre todas las pruebas, pero cuando se trata de las tentaciones, tenemos que entender que usted y yo somos responsables en nuestras tentaciones. Versículos 13 al 15 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia responsabilidad personal, su propia pasión es atraído y es seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido un proceso interesante, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, ¿cuál es la relación entre nuestras pruebas y nuestras tentaciones? Santiago, escuche por favor, quiere asegurarse que usted y yo entendemos que Dios, en su soberanía, alabado Cristo, trae pruebas, pone pruebas en la vida de sus hijos. Lo ha hecho desde Génesis hasta Apocalipsis. Abraham es el ejemplo clásico de todo esto. Al mismo tiempo, escuche que es muy, pero que muy importante, Santiago quiere asegurarse que nosotros no concluyamos que, dado el caso, escuche, que Dios prueba a su pueblo, que Dios también nos tienta. Ese no es el caso.
La realidad es, si usted y yo nos detenemos a considerar como debemos hacer, porque la Escritura dice, en el tiempo de prosperidad celebra y en el tiempo de adversidad reflexiona, considera. La realidad es que cada prueba, escuche, usualmente produce ciertas tentaciones. Me explico. Las dificultades financieras nos tientan a desconfiar de la provisión de Dios. Escuche, importante. Las dificultades financieras te tientan a desconfiar de la provisión de Dios. La pérdida de un ser querido nos tienta a dudar del amor de Dios. Y en ese proceso, nuevamente, que enfrentamos estas tentaciones, buscamos apoyos en el mundo, right? En las personas, en amistades, en lo que sea, en las redes sociales, y tristemente en el proceso buscamos apoyo en el mundo, y al buscar apoyo en el mundo, inmediatamente e inevitablemente le damos la espalda a Dios. Así que Santiago quiere que entendamos que aunque Dios es soberano en nuestras pruebas, nosotros somos responsables en nuestras tentaciones. Ahí en las notas suyas puede ir un poquito rápido. El origen del pecado. Primeramente escriba esto. Dios es perfectamente sin pecado. Me explico. Todo en Dios resiste el pecado. La maldad es algo ajeno para Dios. Dios es santo, 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 santo. Dios no es responsable en ninguna forma por la tentación y el pecado en mi vida. Así que la pregunta entonces, ¿quién entonces es responsable? El versículo 14 lo responde, sino que cada uno cuando es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Así que la verdad divina que usted y yo tenemos que tener claro en nuestra mente es que Dios es perfectamente sin pecado, mientras, que es el punto número 2 en sus notas, que nosotros somos absolutamente, totalmente, irremediablemente, antes de Cristo, sí, somos irremediables y absolutamente pecadores. Ahora, significativo, escuche por favor, que Santiago no dice que Satanás es quien nos tienta, no que Satanás no lo haga, porque lo hace. Pero el punto de Santiago es que la responsabilidad al pecar, cuando nosotros somos tentados, es nuestra. El punto es que no puedo echarle la culpa a nadie, no puedo echarle la culpa a ninguna persona. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Es importante, entre otras cosas, porque vivimos en una cultura que nos estimula a echarle la culpa a otros, desde las personas comunes y corrientes hasta las personas que están en las posiciones más altas de autoridad. Esta cultura nos estimula a no asumir responsabilidad y echarle la culpa a otros por las cosas que están mal en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro país o lo que sea. La realidad es que la palabra de Dios enseña que la responsabilidad en cuanto al pecado recae en nosotros. Pablo lo expresa de esta forma en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 20. Yo sé que en mí, Pablo hablando, esto es en mi carne, no mora el bien, sino el pecado es lo que mora en mí. Las notas suyas, como dije rápidamente, la anatomía del pecado comienza con el engaño. Vamos a Génesis 3, lo encontramos precisamente con el engaño. Así que la esencia del pecado es la incredulidad, es no creerle a Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 3, las frases célebres de la serpiente? En realidad Dios dijo que no comieran del árbol. Así que lo primero es engaño en esa anatomía del pecado. Lo segundo es el deseo. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es seducido. Permítame leerle esto, porque esto es bien importante y quiero asegurarme que estoy leyendo literalmente para que no se tergiverse el significado de esta información que es tan valiosa. Dice, el lenguaje, ¿cuál lenguaje? El de este pasaje bíblico, cuando uno es tentado, cuando de su propia pasión es seducido, el lenguaje sugiere la idea de un animal que atraído por una trampa, que es atraído por una trampa o por un anzuelo. Escuche, ningún animal por cuenta propia se mete en una trampa o muerde un anzuelo.
Siempre hay algo en esa trampa o en ese anzuelo que atrae el animal. Y Santiago está diciendo que dentro de nosotros hay un deseo que nos atrae hacia aquello que causa muerte, que causa separación de Dios. Y es por eso que usted y yo vemos hombres y mujeres, miembros quizás de una iglesia local, que de la noche a la mañana se descubre que llevan años envueltos en pornografía, en inmoralidad, en transacciones ilegales y cuanta cosa perversa usted se pueda imaginar. La razón es porque dentro de nosotros existe un deseo que nos atrae hacia lo malo, que produce muerte, separación. Por eso es que, perdón, que la Escritura nos dice en 1 Corintios 10, 12, el que se cree que esté firme, haga que mire que no caiga. Es precisamente por eso que usted y yo necesitamos estar conscientes de esta realidad y de huir, escuche por favor, de esos deseos que siempre lucen atractivos, pero que siempre terminan en destrucción. Engaño, deseo, desobediencia. Eso es cuando finalmente actuamos de acuerdo a nuestros deseos, que es pecado. Y la última consecuencia es muerte, separación de Dios e infierno para los inconversos. Hay un principio a recordar muy importante. En nuestras pruebas, escuche por favor, nuestra tendencia es a enfocarnos en nuestras metas humanas. En este momento, en esta situación que estamos pasando, la tendencia suya y mía, escuche, es enfocarnos en nuestras metas humanas, en nuestras prioridades humanas. Enfocarme en mis prioridades humanas, en mis metas humanas y no aprovechar el propósito que es conformarnos más a la imagen de Cristo, que es profundizar nuestro conocimiento de Dios y no aprovechar el propósito por el cual están ahí, que es nuevamente confiar en Dios, descansar en Dios, dejar que Dios haga su obra completa en nosotros, que esa paciencia, ese carácter probado se convierta en una realidad en nuestras vidas. Ahora, en las tentaciones, también nuestra tendencia es dejarnos llevar por nuestros deseos y alejarnos de Dios. Así que la pregunta a manera de conclusión es, ¿qué puedo hacer con mis pruebas y tentaciones? El punto número 3 en sus notas, necesito recordar que Dios es fiel en nuestra salvación. Versículos 16 y 18 dicen lo siguiente. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es totalmente inmutable. Él, ese Dios de su voluntad, soberana voluntad, nos hizo renacer, nos dio un nacimiento espiritual por la palabra verdad para que seamos primicia de sus criaturas. No erréis, no se dejen engañar, todo lo bueno proviene de Dios. Así que Santiago en conclusión nos está diciendo que debemos confiar en Dios en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, porque Dios es bueno, He is good all the time, porque Dios es bondadoso y que nunca debemos dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué razón? Porque son 3 cosas ahí en sus notas. Primeramente, 4, porque la bondad de Dios es inmutable. Por eso dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo personalmente estoy agradecido a Dios porque Dios nunca está de mal humor, porque Dios nunca cambia para mal y porque Dios nunca cambia para bien. Dios no tiene deficiencias de ninguna clase y por eso no puede ser más bueno de lo que en este momento es. Otra cosa que usted y yo tenemos que recordar, que la bondad de Dios es algo que no merecemos. Él de su voluntad soberana nos hizo renacer. Es importante esa frase de su voluntad, pues en nosotros, sin Cristo, no hay nada bueno que amerite misericordia, no hay nada bueno que amerite amor, no hay nada bueno que amerite la gracia de Dios. ¿Right? Que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Esto no es de nosotros porque es un don de Dios. ¿Right? Y si hay algo bueno en nuestra vida, es simplemente resultado de la bondad de Dios en acción. Y la otra cosa que tenemos que recordar es que la bondad de Dios no tiene fin. Para que seamos primicias es de sus criaturas. Primicias quiere decir una muestra de algo bueno que vendrá. Lo que Dios hace por nosotros hoy es solo una prueba de lo que nos está esperando, Maranata, bien pronto, Señor Jesús.
Así que la salvación de nuestras almas es solo una primicia, escuche, de lo que está por venir. Podemos concluir diciendo que el Dios que nos salvó de nuestro pecado garantiza que continuará velando por nosotros cuando estemos, como estamos en este momento, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de grandes pérdidas y en medio de dolor. Sabemos, además, que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y su propósito es conformarnos, hacernos más y más a la imagen de Jesucristo. Un poquito más abajo, en el versículo 31-32 de Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, el Dios, que no escatimó a su propio Hijo cuando éramos sus enemigos, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Cristo Jesús todas las cosas que necesitemos, todas las cosas que usted y yo necesitemos en este momento? Tengamos trabajo, no tengamos trabajo, tengamos desempleo, no tengamos desempleo. Dios, el Dios que te salvó, en su soberanía te escogió, te eligió, te salvó, te santificó y te glorificó. Todas esas cosas están ya ahí en el capítulo 8 de Romanos. Ese Dios, el que no escatimó nuevamente en su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí, cuanto más con Cristo nos va a dar todas las cosas que tú y yo necesitemos. Esa es tremenda almohada suavísima sobre la cual usted y yo podremos inclinar nuestros rostros en esta noche al momento de acostarnos. Romanos 8:37 nos recuerda lo siguiente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, entienda, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ahora bien, hemos estado considerando en esta noche una lección que habla acerca de la fe, de las pruebas, de la perseverancia y la soberanía de Dios. Dentro de nuestro estudio de Matete, Jesús es mi Rey soberano, donde estamos considerando la aplicación, las implicaciones de yo haber dicho de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Hace 3 semanas, mejor dicho, comenzamos este estudio y lo terminamos en este momento. En 2 ocasiones he compartido con ustedes, que vuelvo a compartir nuevamente, tomando como base la palabra de Filipenses capítulo 3, versículo 1, que dice: por lo demás, hermanos míos, gozad en el Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas y para vosotros es útil. Para mí no es molestia volver a decirle las mismas cosas y para vosotros es útil que lo haga. Dios es soberano. Eso implica que Dios está en control de todo lo que acontece en este mundo, desde lo más complicado, lo más profundo, hasta lo más simple e insignificante. El impacto de la soberanía de Dios en la vida del verdadero amateur del Señor es altamente significativo, fortalecedor, llena nuestra vida de gozo y paz. El hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es soberano por encima de todas las cosas. ¿Por qué fortalece? ¿Por qué es significativo? ¿Por qué trae gozo? ¿Por qué trae paz y esperanza? Porque usted y yo sabemos que Dios promete derramar misericordia y bondad diariamente en la vida de sus hijos, y dado el caso que Dios es soberano, no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay nada que pueda frustrar e impedir el diseño soberano de Dios. Como parte de lo que Cristo ha salvado, vivimos nuestra vida contando con la presencia constante de la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas. Pero escuche, la certeza de la soberanía de Dios lo que nos da firmeza, yo he dicho, y lo que nos da estabilidad en nuestro diario vivir. Con el salmista decimos en esta noche, antes de orar: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y a ti, amado,
amada, que escuchas, que has estado atento a la enseñanza del día de hoy, te regalo la palabra del versículo 14 del Salmo 27. Espera en Jehová, confía en Jehová, descansa en Jehová, pero no solamente eso, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, vuelve a decir el salmista, espera en Jehová, descansa en Jehová, confía en Jehová, confía en tu pastor, nada te faltará. Y ciertamente, la verdad, la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida, y estas dos amarradas, envueltas en la todopoderosa soberanía de Dios. La paz de Dios esté contigo. La paz de Dios llene y gobierne tu corazón. Oremos. Padre, gracias nuevamente te damos por el tiempo que nos regalas en esta noche para poder estudiar tu palabra. Es una cosa rara el tener que estar enseñando en la sala de mi hogar, hablándole a los muebles, hablándole a los enseres que tengo a mi alrededor, físicamente, pero espiritualmente, hablándole a todos aquellos que en tu plan soberano tú moviste a entrar, Señor, en a esta enseñanza que hemos tenido en esta noche. Tú eres, Señor, el que está en control absolutamente de todas las cosas. Tu palabra nos dice que podemos estar tranquilos, que la palabra, cuando es enviada, tu palabra siempre habrá de realizar el propósito por el cual tú la enviaste, nunca regresará vacía. Así que gracias te damos. Danos descanso en esta noche, que podamos recostar nuestras cabezas sobre tu promesa de Romanos 8:28 al versículo 32. En el nombre de Jesús oramos, para su gloria. Amén. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo, día de resurrección, a las 12:30 del mediodía. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.